Esta hora de la tarde vamos a hablar de las industrias culturales fuertemente golpeadas en este tiempo de pandemia porque muchos han dejado de trabajar, el teatro, las artes escénicas, incluso algunas otras artes se han visto seriamente afectadas, pero hay un plan de reactivación para este sector cultural de largo plazo y precisamente para conversar sobre este tema estamos con Santiago Alfaro, él es director de la Dirección General de Industrias Culturales y Arte del Ministerio de Cultura para que nos dé algunos detalles de cuál es el plan que se está elaborando precisamente con la colaboración de la UNESCO y el gobierno de Suiza. Santiago, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada aquí en 24 horas mediodía. ¿En qué consiste este plan de reactivación de las industrias culturales fuertemente golpeada por la pandemia de la COVID-19? Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta la altísima afectación que han sufrido todos los trabajadores de la cultura, es que no solamente el Ministerio de Cultura entregó apoyos económicos, medidas, digamos, de corto plazo, sino también inició un proceso para diseñar lineamientos y un plan que permita recuperar las industrias culturales y artes a nivel de su economía de acá al 2030, y eso se ha trabajado con el apoyo técnico de la UNESCO, y bueno, se han identificado lo que tenemos ahora que se va pronto a publicar, son unos lineamientos que van a ser de utilidad también para los gobiernos locales. Es importante que las municipalidades apoyen a los trabajadores del arte y por supuesto al fomento de la cultura, que eso beneficia a cualquier otro ciudadano, ¿no? Ahora, precisamente eso es lo que estaba leyendo en el comunicado que leí precisamente para prepararme para esta entrevista y que da cuenta de que también la sociedad civil ha participado activamente en este programa de reactivación económica que tiene como fecha el 2030, es decir, es un plan de largo plazo y eso es positivo porque de alguna manera las distintas instituciones sociales y civiles que participan en las artes escénicas, en la música, en las distintas manifestaciones artísticas, están tomando parte de esta reactivación económica junto con los gobiernos locales y con el Ministerio de Cultura para poder salir de esta situación tan complicada. Así es, el plan se está diseñando con la participación de personas de todas las regiones, porque se han hecho 25 talleres en todas las regiones y también 6 en Lima. Son 31 mesas de diálogo donde se ha podido recoger opiniones y también eso ha llegado pues a motivar la participación de más de 600 personas, ¿no? Entonces, en base a sus propuestas, a sus experiencias, es que se han ahora diseñado una serie de lineamientos, aparte de haberse ya publicado un diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a quedar, Santiago, para el próximo gobierno que va a asumir en los próximos días en materia de cultura y precisamente de promoción de las industrias culturales en el plano de la reactivación económica de este sector? Correcto, bueno, solamente hablando de este plan, ya contamos con una evaluación, un balance de la afectación que han tenido los trabajadores y las organizaciones culturales, y también ya se han identificado 8 lineamientos que dentro de cada uno tienen una serie de componentes que marcan una ruta de trabajo, tanto para el Ministerio de Cultura como también para gobiernos locales, para sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, está la necesidad de recuperar los empleos de las industrias culturales y artes, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las artes, fortalecer las políticas culturales a nivel de los gobiernos locales, desarrollar procesos de formación artística para los trabajadores de las artes, entre otras, también reducir las brechas de género que existen, ¿no? Los salarios de los hombres y las mujeres no son equitativos. Y bueno, aparte de estas rutas más amplias, ya tenemos medidas muy específicas como la de ampliar el presupuesto de los estímulos económicos para la cultura, que es un mecanismo de financiamiento que tiene el Ministerio, y así podríamos ir en función a cada uno de los casos, ¿no? Entonces ya hay una hoja de ruta que se puede seguir, y es importante tener en cuenta que la Academia Británica hizo un estudio e identificó que los efectos en la economía que han generado el COVID-19 van a tener un alcance de 10 años. Por eso es que era importante tener la mirada a largo plazo, ¿no? Va a tomar tiempo
volver y también potenciar las artes. Así es. Hemos tenido una pequeña interrupción con la comunicación, pero estamos conversando con Santiago Alfaro del Ministerio de Cultura y precisamente ya hemos retomado la comunicación y yo quería preguntarle el impacto de la COVID-19 en las industrias culturales en nuestro país. ¿A cuánto asciende el monto de lo que ha perdido la industria cultural en nuestro país, que venía además avanzando a buen ritmo y habían vientos favorables antes de que empezara la pandemia de la COVID-19 en materia de cinematografía, por ejemplo, ¿no? Cine, teatro, e incluso la industria musical? ¿Cómo se ha impactado la industria cultural en nuestro país debido a la pandemia? Solamente los primeros meses de la pandemia ya se habían identificado alrededor de 400 millones de soles de pérdidas, pero eso al inicio, ¿no? Entonces estamos hablando de miles de millones que se están dejando de generar ingresos. Miren, solamente la música, que motivaba en cobros de derechos de autor, por ejemplo, cerca de 40 millones, es decir, 400 millones de soles que por lo menos se estarían moviendo anualmente en conciertos. Ahora, nosotros hemos hecho un estudio que estamos por publicar que ya levanta información oficial del INEI y tenemos el dato que a inicios de la pandemia, en el segundo trimestre del 2020, 6 de cada 10 trabajadores de la cultura dejaron sus ocupaciones culturales. O sea, realmente un colapso donde pues, es una caída del 60% en el empleo, ¿no? Y claro, y con una muy poca posibilidad de poder recuperarlo a través de vías digitales, porque los conciertos en línea no están generando los ingresos al mismo nivel de los que tenían los otros, digamos, en forma presencial, ¿no? Por eso era la necesidad también de reactivar, ¿no? Ahora, precisamente hace unos días vimos que se organizó el primer concierto presencial al aire libre en el Parque de la Exposición y quería preguntarle si se van a organizar más de este tipo de conciertos para reactivar la industria musical específicamente, pero además, ¿qué resultados y qué han podido rescatar de esta primera experiencia de conciertos en vivo en estos espacios abiertos y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad? Sí, el Ministerio de Cultura ya desde el 21 de mayo viene ejecutando una programación artística denominada Activando Cultura en coordinación con gobiernos locales. Se han hecho presentaciones de circo, de teatro, de música en plazas públicas para un aforo reducido de entre 100 y 200 personas en Huamanga, en Cusco, en Cajamarca, en Talara, en Los Olivos, en el RIMAC, ¿no? Y vamos a continuar en coordinación con otros municipios como Yobamba, con otros para que se puedan mantener este tipo de presentaciones. Y aparte, organizamos un concierto ya de gran formato para dar cuenta que existe la habilitación legal para poder hacer conciertos, pero tienen que ser seguros, ¿no? Cumpliendo los protocolos, no quitar nunca las mascarillas. Es como nosotros estamos viviendo en una pandemia como si fuera una lluvia de flechas y el escudo para defendernos es la mascarilla y la distancia social, ¿no? Entonces son dos aspectos que no se pueden negociar en ninguna circunstancia y menos tampoco en un concierto, ¿no? Y eso es algo que se ha aplicado y ahora inmediatamente hemos visto que han aparecido conciertos en todo el Perú. Ya tenemos todos los síntomas de un proceso de reactivación. Esperemos que tanto empresarios como los mismos asistentes cumplan con los protocolos y cuiden su salud, ¿no? Muchas gracias, Santiago, por esta buena noticia para las industrias culturales en nuestro país y esperemos que la recuperación pueda avanzar a buen ritmo y se pueda recuperar esta industria y todos los trabajadores que se han visto seriamente afectados por la pandemia de la COVID-19. Y por supuesto, el consejo es válido, a cuidarse en todas las actividades que realicemos para evitar la propagación de la COVID-19. Continuamos con más aquí en 24 horas mediodía. Vamos a